Para empezar, quiero pedir disculpas por adelantado. No soy un gran escritor, aparte de escribir de vez en cuando algún que otro shitpost o lanzar párrafos acalorados en las secciones de comentarios de YouTube. Para ser sincero, no me importa mucho el tema creepy ni nada por el estilo. Solo quería compartir mis experiencias en un lugar en el que creo que a la gente le importará leerlas y encontrarán diversión en el horror de ello, por muy enfermo que suene. Bueno, al menos es mejor que ser rechazado. Me da un poco menos de miedo saber que los demás pueden entender una fracción del terror que he padecido contando mi propia historia. ¿Me entienden? Bueno, soy un canadiense de 20 años que cursa el segundo año de universidad. Lamentablemente, no tengo mucho más que decir sobre mis logros en la vida hasta ahora, pero de todos modos, nadie viene aquí a leer sobre esas cosas. Tengo la suerte de tener mi propio apartamento de una habitación que mis padres me ayudan a pagar. Está relativamente cerca del campus y en un barrio bastante decente, pero después de lo que ocurrió anoche, estoy pensando en volver a vivir con mis padres. Aunque, bueno, no es que eso vaya a cambiar mucho las cosas. Cuando tenía unos 5 o 6 años, no recuerdo bien, empecé a pasar por una experiencia lo bastante aterradora como para causarme importantes retrocesos en el logro de mis hitos de desarrollo, como lo describió más de un psicólogo. El suceso, como lo llamaban ellos, ocurría completamente al azar. A veces 2 veces a la semana durante meses, y otras veces 1 vez al año si tenía suerte. Pero había una constante. Siempre ocurría a altas horas de la noche, entre medianoche y las 3 de la madrugada. Por alguna razón, este incidente solo ocurría cuando todos los demás en mi casa estaban profundamente dormidos. Siempre ocurría lo mismo. Yo estaba acostado en la cama de mi habitación, a veces dormido, a veces no. Y luego, de la nada, lo oía. Los pesados pasos de unos pies mojados y descalzos pisando el suelo de madera, procedentes de algún lugar del piso de abajo. Quienquiera que fuese, no parecía querer ser sutil ni escurridizo, sino que siempre subía las escaleras a toda velocidad y luego recorría el pasillo antes de detenerse justo delante de mi puerta. Fuera quien fuera, era súper rápido y casi nunca tenía la oportunidad de gritar antes de que llegara al exterior de la puerta de mi habitación. Ahora bien, hasta este punto mi puerta siempre había estado cerrada, así que nunca había tenido una visión clara de quienquiera que estuviera al acecho fuera. Pero extrañamente, y afortunadamente, nunca intentaba realmente entrar en mi habitación. Tampoco había cerradura en la puerta, así que quienquiera que estuviera ahí fuera se contentaba solo con quedarse parado hasta que decidía marcharse. La persona en cuestión no estaba allí cuando llegaba la mañana. En raras ocasiones llamaba a la puerta, otras veces solo movía el pomo, pero nunca me dirigía la palabra. Fue absolutamente mortificante cuando me ocurrió la primera vez, y lo único que podía hacer era esconderme bajo las sábanas y sollozar, demasiado asustado para llamar a mis padres por miedo a que algún convicto fugado estuviera esperando a que me hiciera notar para hacer algo. Después de aquella primera experiencia angustiosa, por supuesto les conté a mis padres lo sucedido y, a juzgar por lo alterado que estaba, me creyeron de todo corazón sin hacer muchas preguntas. Al principio se echaban la culpa unos a otros, acusándose de bromas crueles para intentar asustarme y que me durmiera antes. Pero después de que ocurriera unas cuantas veces más en el mismo año, empezaron a aterrorizarse tanto como yo, aunque nunca habían estado despiertos para oírlo. Era el mismo calvario cada vez que ocurría. El sonido de la piel pegajosa y húmeda contra la madera dura
corriendo como loco hacia mi dormitorio, subiendo las escaleras y corriendo hacia la puerta con la velocidad y la desesperación de alguien que intenta escapar de un incendio. Obviamente, por eso no podía dormir por la noche y a menudo llegaba a la escuela aturdido por el sueño, sin apenas terminar nada de mi trabajo. Pasaba las noches despierto durante horas bajo las sábanas, con el pecho oprimido por la expectativa de oír a esa horrible persona precipitarse hacia lo que debería haber sido mi refugio seguro de niño. La mayoría de las noches eran silenciosas, pero las pocas en las que ese intruso decidía atormentarme bastaban para mantener vivo el ciclo de insomnio. Con el tiempo, mis padres lo remediaron permitiéndome dormir en su habitación, donde me sentía mucho más seguro entre ellos, con dos frentes de la defensa más sólida que un niño pueda conocer, acostados a ambos lados de mí. Con este arreglo volví a dormir a pierna suelta durante casi un año sin incidentes, y por fin descansaba bajo la protección directa de mis padres, aunque tuviera que sufrir que mi padre me aplastara mientras se revolcaba mientras dormía. Incluso mis notas y mi salud estaban volviendo a ser las que eran antes de que todo esto empezara. El miedo había empezado a desaparecer poco a poco de mis noches, ya que había creído que mis padres eran la última defensa contra mi atormentador. Hasta que, volvió a ocurrir. Como de costumbre, estaba entre mi madre y mi padre, que dormían profundamente. Por fin me estaba quedando dormido cuando oí ese sonido tan familiar de golpes apresurados subiendo las escaleras. Sentía que se me saldría el corazón. Por unos segundos, olvidé respirar. Quienquiera que fuese, había vuelto después de un año, y el miedo me paralizó por completo de nuevo. Por suerte, esta vez tras llegar al final de la escalera, su destino seguía siendo el mismo de siempre. Los pasos se alejaban en lugar de acercarse a mí, como estaba acostumbrado, y se dirigían hacia el dormitorio que hacía tiempo que no ocupaba. Recuerdo que me sentí terriblemente mal cuando oí el crujido de la puerta de mi habitación al fondo del pasillo. Esta vez sí se había aventurado a entrar. No recuerdo si dejé la puerta ligeramente entreabierta, porque hacía meses que no dormía en ella, o si quienquiera que fuese, simplemente decidió que era el momento de entrar aquella noche. Pero fue la primera y la última vez que ocurrió. Agradecí a mis estrellas de la suerte que estaba al final del pasillo en el abrazo seguro de mis padres. Por la razón que fuera, aquel desconocido había quebrantado su código de conducta aquella noche. Y aún, no sé, me estremezco al pensar en lo que podría haber ocurrido si yo hubiera seguido durmiendo en mi antigua habitación. Por supuesto, cuando desperté a mis padres, todo volvió a quedar en silencio y la experiencia no duró más de 30 segundos. Incluso se levantaron para echar un vistazo a mi habitación, pero por supuesto, no había nada al acecho. Intentamos pedir ayuda a la policía, instalar cámaras de seguridad que no mostraron nada, por suerte para mí. Y en un momento dado, incluso recurrieron a llevarme a un psiquiatra por si acaso todo estaba en mi cabeza. Pero nada parecía funcionar. Seguía ocurriendo de vez en cuando y nunca dejaba de asustarme, sobre todo porque me estaba haciendo demasiado mayor para quedarme en la habitación de mis padres para siempre. Cuando finalmente me vi obligado a volver a mi antigua habitación, me aseguré de que mi puerta estuviera cerrada con llave. Sí, finalmente convencí a mi padre para que le pusiera una cerradura, ya que, de lo contrario, no iba a volver a entrar. Incluso cuando entré en la preadolescencia, cada vez que ocurría seguía temblando bajo las sábanas,
temiendo que en algún momento, quienquiera que fuera el que estaba tan ansioso por llegar a mi puerta, intentara entrar y hacerme daño. Intenté gritar al desconocido unas cuantas veces a medida que me hacía mayor y más audaz con los años, exigiéndole que dijera qué quería de mí y por qué seguía así tanto tiempo. Pero ni una sola vez obtuve respuesta. Lo que sí nunca me atreví a hacer fue abrir la puerta y echar un vistazo, por mucha curiosidad que sintiera, por muchas ganas que tuviera de ir al baño o de tomar un vaso de agua. Me acostaba hasta que oía a mis padres despertarse y realizar su rutina matutina diaria en el piso de abajo, antes de convencerme de que era lo bastante seguro como para salir. Sin embargo, el cabrón era astuto. A veces encendía la luz del pasillo para que pudiera ver las sombras de sus pies a través de la delgada rendija entre la parte inferior de mi puerta y el suelo. A veces se quedaban allí durante horas, incluso se alejaban unos minutos antes de volver, como para engañarme. Lo peor de todo era que no parecía ser algo exclusivo de mi casa o de mi habitación, como yo había pensado en un principio. Quienquiera que lo hiciera, iba por mí. Había veces que había ocurrido durante fiesta de pijamas en casa de mis amigos, a quienes insistían que mantuvieran la puerta cerrada por la noche. Estancias en hoteles, en casa de la abuela e incluso durante un campamento de verano. Ningún lugar era un refugio seguro para quien, para entonces, yo había apodado el corredor. Un nombre infantil, pero, de algún modo, el más adecuado. Solo atacaba cuando todos los demás dormían o estaban lejos. Ni una sola vez alguien más había oído su estruendosa embestida. Me sentía completamente solo. Los que solían creerme y simpatizar conmigo habían empezado a dudar de mí o se estaban cansando de mis payasadas. Incluso mis padres y numerosos psicólogos se habían distanciado de todo el asunto. Fue en una de esas ocasiones en las que pasé unas noches en casa de un primo, cuando por fin pude vislumbrar lo que me atormentaba desde hacía más de una década. En ese entonces tenía unos 16 años y me alojaba en una pequeña habitación de invitados, con una puerta provista de una gran ventana de cristal esmerilado que ocupaba casi todo el centro, de modo que se podía ver el contorno borroso de cualquiera que estuviera al otro lado. Extraña elección para la puerta de una habitación, lo sé, pero yo no fui el que la eligió. Aquella noche oí esos pasos tan familiares dirigirse hacia la puerta, procedentes de algún lugar del interior de la casa. A estas alturas de mi vida, aunque seguía teniendo mucho miedo, no me sorprendía que apareciera con regularidad. Esta vez, sin embargo, estaba muy ansioso porque sabía que podría tener la oportunidad de ver cómo era realmente el corredor, sin tener que arriesgarme a abrir la puerta. Ojalá no lo hubiera hecho. Después de esforzarme durante unos minutos, me atreví a echar un vistazo al cristal desde la seguridad de mis mantas. Puedo decir con seguridad que se me detuvo el corazón durante unos segundos. Estaba apenas iluminado por la luz que había dejado encendida fuera por costumbre, revelando el contorno borroso de la cosa que me había estado torturando durante tanto tiempo. Por alguna razón, me sorprendió que el corredor no fuera un hombre. Era antinaturalmente alto y delgado, con los brazos desproporcionadamente cortos y rechonchos para su repugnante y larguirucho cuerpo. Era tan alto que tenía que agacharse para mirar a través del cristal en la oscuridad de mi habitación. Pero lo peor era su cara. Dios, su cara. Había apretado la cara contra el cristal para mirar dentro, y lo que vi me horrorizó muchísimo. Muchachos,
Es súper difícil de explicar qué aspecto tenía exactamente, sobre todo porque el cristal lo mantenía todo borroso, pero su cabeza era tan larga que caía hasta sus pies, ocupando casi toda la longitud de la ventana, a la vez que estaba alarmantemente demacrada, al igual que el resto de su cuerpo. Era como si tuviera la cara estirada como un chicle masticado, casi al límite. La boca abierta del corredor era un pequeño agujero en la parte inferior de su cara, que solo pude distinguir porque se abría y se cerraba una y otra vez, como un pez moribundo que se queda sin agua. No pude distinguir sus ojos a través del cristal esmerilado, pero por lo mucho que se empeñó en buscarme en la oscuridad en la que estaba acurrucado, estoy seguro de que existían en algún lugar de aquella cara. Lo que en un principio pensé que podría ser un abusador infantil o un vagabundo espeluznante que se había encariñado conmigo, resultó estar lejos de ser humano, y solo se apartó y se marchó después de que yo, comprensiblemente, gritara con todas mis fuerzas. Además de la horrible criatura en sí, recuerdo haber notado algo extraño. Antes de que mis pulmones volvieran a funcionar para permitirme gritar, seguía echando la cabeza hacia atrás para mirar hacia el pasillo que tenía detrás. Lo hizo una y otra vez, durante ese largo minuto en que miró fijamente hacia mi habitación. Era como si estuviera comprobando si venía alguien. Por supuesto, mis primos y mi tía, que ya conocían esta extraña historia de mi infancia, pensaron que me estaba inventando otro capítulo de mi alocada historia, pero aún así me permitieron cambiar de habitación durante el resto de mi estancia. No puedo decir que ponerle la cara a mi problema me ayudara en absoluto, e incluso ahora me siento como si tuviera 5 años otra vez, incapaz de dormir y a menudo recurriendo a la medicina para poder calmarme lo suficiente como para dormir un poco. Sabiendo a qué horrible espectáculo pertenecían esos pasos, creía morir cada vez que se acercaba a mi habitación. Siento que no me he acostumbrado a él en absoluto, a pesar de haber crecido oyendo sus pasos invadiendo rápidamente mi espacio en la oscuridad de la noche, una y otra vez. No tengo ni idea de cuál es el motivo del corredor detrás de todo esto, ni de si tiene algún sentido. No tengo ni idea de qué es. Su rutina apenas ha cambiado a lo largo de los años, pero es imposible no aterrorizarse ante la idea de que un día esta cosa se canse de esperar en mi puerta y acabe irrumpiendo en mi habitación. Y entonces, ¿qué? ¿Y si una noche me acuesto y me olvido de cerrar la puerta del todo, o me quedo con alguien que accidentalmente la deja abierta? ¿Y si me despierto una noche y veo su cara alargada colgando sobre mí? Yo solo quiero que todo esto pare. No sé lo que quiere y desde luego no me apetece saludarlo, porque nada que se parezca a eso podría querer lo mejor para mí. No habla y no tiene horario, simplemente corre. Solo puedo suponer que hace todo esto para burlarse de mí de alguna forma enfermiza, y no tengo la menor idea de por qué me eligió. Escribo de esto ahora porque anoche volvió a ocurrir. Ha sido la primera vez que el corredor ha aparecido en los últimos 2 años, desde que me mudé a este apartamento. Este ha sido el mayor tiempo que ha pasado sin hacer acto de presencia, desde que empezó con sus travesuras, cuando yo era solo un niño. Empezaba a creer que quizás por fin estaba a salvo, a pesar de vivir solo en el 2º piso. El apartamento tiene una escalera exterior que sube a mi habitación y conecta con los pisos superiores. Empezaba a creer que quizás por fin estaba a salvo, a pesar de vivir solo en el 2º piso. El apartamento tiene una escalera exterior que sube a mi habitación y conecta con los pisos superiores.
y como aquí ha estado haciendo más frío, cayó una ligera nevada desde anoche hasta esta mañana. Era un miércoles como otro cualquiera, y estaba estudiando hasta tarde para mi próximo examen, cuando oí ese fuerte golpeteo de pies, ligeramente amortiguado debido a la nieve que cubría el hormigón, subiendo las escaleras hacia mi puerta. Al principio pensé que se trataba simplemente de uno de mis vecinos que volvía a casa, pero la velocidad de su ascenso y el hecho de que se detuviera en mi piso fue todo lo que necesité para darme cuenta de lo que me acechaba al otro lado. Mi corazón empezó a acelerarse, pero saltó unos cuantos latidos después de lo que oí a continuación. Hubo silencio durante 1 o 2 minutos, pero luego oí el ruido de cristales rompiéndose contra el hormigón justo al otro lado de mi puerta. Y juro que en ese momento salté tan alto que mi cabeza prácticamente tocó el techo. Tengo que admitir que pasé el resto de la noche congelado en mi escritorio, demasiado sumido en el terror como para pensar siquiera en moverme. Por supuesto, no conseguí dormir ni estudiar nada. No podía hacer nada sin saber si seguía ahí fuera, esperando en silencio. Solo me atreví a revisar cuando amaneció y los coches empezaron a salir del pequeño aparcamiento. Casi de inmediato, encontré el origen del violento sonido de cristales rotos de la noche anterior. La pequeña lámpara que había en la pared de mi habitación se había roto y ahora estaba destrozada sobre la nieve. Sorprendentemente, esto no era lo más extraño que había quedado. Había huellas de pisadas en la nieve. Las huellas no pertenecían a ninguna bota que yo conociera. Eran muy largas, ocupaban toda la longitud de cada escalón, saltándose en ocasiones 2 escalones enteros a la vez. Carecían de cualquier tipo de marca en los dedos, surcos o tacones. Solo parecían líneas perfectamente alisadas, recortadas en la nieve, que se detenían justo delante de mi puerta. Me estremecí, sin olvidar el aspecto de la abominación a la que pertenecían. Al bajar las escaleras, observé otro conjunto de huellas igual de inhumanas, pero muy diferentes. Por alguna razón, se detuvieron en la parte central de la escalera y no continuaron más arriba. También eran bastante grandes y perfectamente redondas. Casi me recordaban a lo que dejaría la pata de un elefante si pisara la nieve. En el centro de cada uno de estos círculos había una gran espiral dibujada en la nieve. Después de lo de anoche, tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué quiere el corredor de mí? ¿Había algo más ahí fuera anoche? ¿Esto va a parar alguna vez? Y recuerden que